Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoy voy a empezar como hacen muchos personajes en internet, en TikTok sobre todo, comer mientras hablan. Yo no voy a comer, pero voy a tomar un tececito con vuestro permiso. Un té que no es de hierbabuena, un té que en este caso es una infusión, mejor dicho, es una manzanilla. Además he comprado en un centro comercial. Una manzanilla con miel. Me encanta un sabor realmente rico, lindo y me lo tomo porque me apetece. Y lo recomiendo, por supuesto. Que no voy a cobrar nada por esa recomendación, que es simplemente de verdad, algo sincero, sin ánimo de lucro. Pero sí que os recomiendo una manzanilla con miel, subhanallah, alhamdulillah, con vuestro permiso. Como decía, no sé si lo he puesto en el título del grupo, sí creo que por ahí lo he puesto. Hoy quiero hablar de un acto que protagonizamos hace unos días en Algeciras. Aquí tengo el cartel, supongo que lo estáis viendo, ¿verdad? El cartel pone que lo organizó el Consejo Nacional Andalusí, por si alguien no me ha enterado bien, y el tema era Blas Infante y Al-Ándalus, un tema que realmente está candente, ¿no? Es candente como siempre, y más en estos momentos de rédito político, habla de eso. El caso es que esta charla, conferencia, se hizo por parte de familiares directos de Blas Infante. La imagen, veis la carátula, la imagen de bisnieta de Blas Infante, Rosa María. Y en el vídeo que os voy a mostrar vamos a escuchar hablando al nieto, Alejandro del Mas Infante. Y bueno, como digo, esta charla, este congreso, esta exposición fue un tema casi familiar, porque a esa charla acudieron muchas familias aún vivas, evidentemente, de la rama de familiar de Blas Infante, que en Algeciras hay. Y por cierto, les mando un saludo afectuoso y familiar a esa rama familiar de Blas Infante, la cual conocieron ellos en persona, yo también, por supuesto, y fue un grato encuentro familiar, prácticamente, en el cual, digamos, incluso se rememoraron cosas prácticamente íntimas de la familia con entorno a Blas Infante, ¿no? Después de tantos años y tanta vida, el mundo se reencuentra en torno a una figura como Blas Infante y sus descendientes. Y yo me encuentro entre ellos, aunque sea descendiente político. Por eso convocamos esta conferencia, que yo os digo, vamos a escuchar, con vuestro permiso, vamos a escuchar una parte en la cual del Mas Infante habla como, digamos, presentador y da una pincelada de Blas Infante sobre este tema de Al-Ándalus, ¿no? Y yo lo voy a poner en directo, lo voy a poner aquí en este vídeo y voy a ir comentando, porque para eso yo soy el directo de este encuentro. De vez en cuando voy comentando algunos temas que me parecen interesantes y relevantes. Roberto dice, este partido es estorbar y tirar el voto. Bueno, pues mire usted, pues bueno, o sea, ahora va a ganar. Vaya, ahora va a tirar el voto. Yo no estoy hablando de partido, estoy hablando de Al-Ándalus, en fin, el que quiera hablar de partido que vaya a ver Betty. Bien, vamos a ver entonces una parte de que es un vídeo que grabamos en ese día y hablaba de, como digo, de... No he hablado con ellos personalmente muchas veces por venir, no sé cómo podría decir, puedo decir salam alaikum, puedo decir sada akior, puedo decir bonjour, pero good morning, pero bueno, buenos días a todos. Como veis, aquí está este señor, es Alejandro del Mas Infante, nieto directo de Blas Infante, la que está a su izquierda, según se sienta ella, él es su nieta, su hija, bisnieta de Blas Infante, Rosa María, y digamos esta presentación que lo hace en francés, en alemán, en ruso, porque el hombre es políglota, es una ventaja que tiene, ¿verdad? Habla idiomas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar muy poco porque una de las intenciones que hemos tenido al montar esto es como presentar a una nueva generación de gente, una tercera o cuarta generación, desde aquellos hechos que pasaron, que digamos que ellos serán los que tengan que tomar un poco el testigo de la herencia de todo esto. Y una de ellas, pues mi hija, que en este caso
caso ocurre que es bisnieta de don Blas Infante y Pérez de Vargas, y yo pues voy a decir muy poco en relación a todo esto. Habéis puesto un poco la intención personal, por supuesto, de dejar el legado del recuerdo, de la lucha, del mensaje a otra generación posterior a la de él, del MAS, que en este caso es su bisnieta. Pero también nos incumbe a nosotros, es como una especie de relevo, digamos, en esta defensa del mensaje de Blas Infante y de la memoria de su ideal, ¿no? Que es lo importante aquí. Yo solo puedo decir que se ha cumplido hace muy poco un centenar de años de la visita que no ha sido suficientemente reconocida, en mi opinión, de Blas Infante al Reino de Marruecos. Bien, aquí hace referencia a que Blas Infante visitó Marruecos, el Reino de Marruecos, como se refiere aquí, en el año 1924. Pero él argumenta que hubo otro viaje previo en el 1922. O sea que él argumenta que existen dos viajes. Sin embargo, la historia oficial solo registra una, digamos la que viajó a Ahmad, al sur de Marrakech. Pero dejemos que escuche su memoria de este viaje. Yo creo que todos entendemos que forma tanto parte de Al-Ándalus como fue Andalucía. Blas Infante acudió a Marruecos en un momento en que había guerra en Marruecos entre España y el Rif o ciertas demarcaciones de Marruecos, con lo cual había un reino, no sé, un terreno, por decirlo de otra manera. Sí, aquí la duda de la interpretación de la historia es porque estamos hablando de un protectorado, una región que no se había configurado como independiente, como hoy entendemos Marruecos, como un estado independiente, sino que en aquella época se reconocía sultanato, se reconocían protectorados, era como una especie de divida y vencerá, ¿no? ¿Verdad? Y los estados europeos, entre ellos España, pues tenían una diferencia de demarcación e identificación de este territorio que se unificó posteriormente, digamos ya con el Reino de Marruecos. Por eso la visita se hace en plena guerra del Rif. Claro, la guerra no es de España contra Marruecos, porque Marruecos oficialmente no existía, pero sí existían reverdes, berberiscos, como lo llamaba el régimen, digamos, del colonial de España, que en aquella época pues denominaba así a los que se enfrentaban a él en el norte de Marruecos, rifeños, bereberes o cualquier cosa que se oponía a su dominio. Y entonces lo curioso es que Blas Infante, que es lo que destaca este señor en este momento, es que Blas Infante en esa plena guerra contra el Rif, del protectorado español, se planta en Marruecos. ¿Y por qué se le ocurre a un español viajar a Marruecos en plena guerra contra el protectorado o en el protectorado de Marruecos? ¿Qué le nace a este hombre, Blas Infante, a visitar Marruecos en plena guerra contra los rifeños, ¿no? Dejemos que lo explique. Esto lo se ha entendido bien. Mi abuelo no fue específicamente a una, no sé, esto por todo el mundo lo venden como lo quieren vender, a una conversión islámica, que la hubo, que no la hubo, en fin, esto es otra historia. Y entiendo yo, mi opinión, yo no soy Blas Infante, yo, por lo que yo he podido recoger, que Blas Infante lo que intentaba era saber si el Islam como tal podía coordinar políticamente lo que fue el califato omeya. Y cuando alguien hable de Blas Infante, los omeyas, el califato Blas Infante lo que quería era que Andalucía volviera a ser el poder más grande de la Europa que fue. Bueno, permíteme, lo podría decir yo, pero no mejor que él, porque él lo ha dicho perfectamente. Pero recapitulando, él ha hablado de que muchas personas especulamos que Blas Infante fue allí a hacerse musulmán. Y bueno, evidentemente yo tengo mi visión de ese asunto, ¿no? Otros tienen otra, pero si hubo una conversión del Islam de Blas Infante fue a posteriori o fue consecuencia de, pero no fue el motivo, que es lo que él dice, de la visita a Marruecos, al Rif. El motivo de la visita de Blas Infante al Rif, a Marruecos, fue reconocer la capacidad del Islam para liderar a la nación más grande de Europa, del continente europeo y africano de Occidente, Al-Ándalus. ¿Qué tuvo el Islam para ser vertebrador de una gran cultura como fue Al-Ándalus? Eso fue lo que evidentemente fue buscando Blas Infante y eso es lo que destaca él.
que convirtiera al Islam o no, casi eso es una anécdota, casi eso es una cosa personal, que evidentemente no fue lo que motivó, tal vez fue consecuencia de, pero no el motivo, que es lo que destaca él. Por lo tanto, yo creo que con sus palabras, ¿cómo se llama? La disputa o la controversia está zanjada, ¿de acuerdo? Pero se nace otra mayor, porque es lo que estaba hablando, es que esta visita no está bien ponderada, no está bien desarrollada, las consecuencias y los motivos, que como él está diciendo, es la búsqueda de aquello que hizo grande al Andaluz, que fue evidentemente el Islam. Poder que se extendió desde Marruecos, pasando por muchas tierras de España, porque evidentemente Al-Ándalus no era solo Andalucía, sur de Francia, los Balcanes, hasta Siria, todo eso era el califato omeya. Wow, ahora acabas de acabar con ese nacionalismo burgués que muchas veces se atribuye a Blas Infante, a los nacionalismo andaluz, porque Blas Infante entendía que lo que vertebraba al andaluz era un sentimiento, un poder o una organización que vertebraba Occidente entero, hasta los Balcanes. Por supuesto la península ibérica, no limitado solamente a Andalucía, aunque en Andalucía tuviera una impronta especial y característica, eso está claro, pero sí que es verdad que era mucho más que Andalucía, incluso que la península ibérica, ¿no? Que es lo que está explicando él, que en Norte de África hasta los Balcanes, si quiere, ¿no? Y era la potencia más grande de aquella Europa, al mismo tiempo, una potencia tolerante. Oye, y si esa potencia estaba vertebrada por el Islam, sensacional. Pudo estar vertebrada por los evangelios, pero en aquel caso estuvo vertebrada por el Islam. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso es una cuestión científica, ¿no? Está diciendo, oye, si aquello hubiera sido romano o hubiera sido evangélico, hubiera sido cristiano o vertebrado por los evangélicos, pues hubiera dado igual, porque hubiéramos buscado esa consecuencia o ese motivo o esa característica de esa vertebración con estos parámetros. Pero evidentemente no, era una vertebración en torno al Islam. Por lo tanto, Blas Infante empieza esa búsqueda, digamos, de por qué Al-Ándalus fue grande, hacer Al-Ándalus de nuevo grande, que es lo que motivó el viaje de Blas Infante al norte de África, a Marruecos. Yo entiendo que mi abuelo lo que buscaba era las claves de esa vertebración que en aquel momento ocurrió, vertebración de la cual nacieron unos monumentos, bueno, nadie duda. Sí, evidentemente repite la frase, pero es contundente. O sea, lo que busca Blas Infante no es la conversión al Islam, que a lo mejor lo fue o no. Para mí me agrada pensar que lo fue, porque yo lo considero musulmán, alhamdulillah, pero es una cosa personal y particular y no demostrable, ¿no? Por lo tanto, queda en el ámbito de lo privado. Pero es lo que está explicando y lo dice claramente, que lo que fue buscar Blas Infante al norte de Marruecos es mucho más importante que el Islam, porque el Islam era personal, pero lo que él encontró, lo que él buscó, es una cuestión nacional o social, y eso sí que es realmente trascendente e importante para la política del pueblo y la política actual, que fue aquello que hizo de Al-Ándalus una gran civilización que evidentemente vertebró la cultura andalusí, la española y la europea, que fue evidentemente el Islam. O sea, no es que Blas Infante fuera musulmán, sino que descubrió de una manera científica, analítica, que el Islam tiene capacidad de organización política, social y cultural. Que esto es mucho más importante que entrar en el debate, digamos, chapucero, por si quiero decirlo, de que si era musulmán o no, como una forma de denigrar al personaje, ¿no? O al científico, político, sociólogo que fue Blas Infante, sino que realmente lo que hizo fue un análisis realmente político y sociológico, que eso es mucho más importante y que le da una altura de hombre de Estado. De que otras cosas los arquitectos fueron los mismos, de que la Cutubía de Marrakech y la Giralda de Sevilla son torres absolutamente hermanas, el que digo totalmente, directamente, y lo más triste de todo esto es que a día de hoy esos monumentos, de los que cuando se dice que en Andalucía no existe la menor huella islámica, resulta que estos monumentos están financiando las necesidades de la Iglesia y del Estado español hasta un punto de que son los que más dinero generan a la Iglesia y al Estado español. Hay quien dice monumentos musulmanes, por otro lado, los de Sevilla, los de Granada, los de Córdoba, etc. Yo, indiscutiblemente, asevero y confirmo que no lo puede saber, que son musulmanes, pero por encima de todo son andaluces.
Perdona que interrumpa, porque realmente no tiene desperdicio. Cada palabra que dice, cada frase que comenta es sublime en el sentido de la importancia. Por ejemplo, comienza, bueno, en este párrafo comienza diciendo que hay pruebas de esta unión. De esa unión no es una cosa etérea, una cosa ficticia, una cosa que digamos está en libros, sino que está en la práctica visible, ¿no? Por ejemplo, Blas Infante, cuando llegó a Marrakech y contempló la Kutubía, pronunció aquello de que, wow, estoy en mi tierra, me siento en mi tierra, porque veo la Kutubía y veo la Girarda y veo el mismo monumento, que es lo que de una manera vehemente expresó cuando contempló la Kutubía. Pero este señor del Blas Infante especifica que ese monumento, que es visible todavía hoy en día, tiene los mismos arquitectos, tiene los mismos alharifes, tiene los mismos diseñadores, tiene el mismo estilo, tiene el mismo sentimiento, el mismo pensamiento. Y con lo cual demuestra que hay una unidad cultural y social y popular, y que precisamente no eran árabes y no eran, ¿cómo se llama?, judíos, no eran cristianos, no eran musulmanes, eran andalusíes, que esto es un destacable de él y de la política de Blas Infante, que demanda que la identidad de esta civilización, por lo tanto de sus personajes que lo vivieron, que la construyeron, que la edificaron, eran con la identidad andalusí. No, además, bueno, tú podrías ser árabe, por supuesto, o musulmán, o judío, o cristiano, lo que haga falta, pero tu identidad, la identidad de estos personajes era andalusí, y con esa identidad se construye esa civilización que ha dejado muestra evidente y visible a lo largo y ancho de la geografía de todo el norte de África y de la península ibérica. Una identidad que se puede comprobar a hoy en día y que posiblemente sea la zona más visitada de España. El monumento más visitado de España es la Alhambra. Le guste o no le guste a la gente, es la Alhambra. No es el Foro Romano, no es una cosa visigoda, es la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, o cualquier monumento que tenemos en tantas ciudades españolas que hacen referencia a ese esplendoroso gran civilización andalusí. Y eso es lo que destaca, que ese dinero que se genera en torno al andaluz no es desdeñado, no es, digamos, rechazado por algunos que van de españolistas de decir España cristiana. No, España cristiana, pero el dinero me lo llevo yo. Los turistas vienen a visitar esto, pero yo me quedo sur y lo difundo. O sea, digamos que es una españolidad de conveniencia, que ellos nos reniegan a ganar dinero con esta visita, y que precisamente le genera, digamos, a la Iglesia Católica, curiosamente, al Vaticano, que fue partícipe de esta conquista y dominación durante mucho tiempo, hasta ahora por supuesto, y que sin embargo no le da empacho de recoger ese dinero que viene a ver la gente a ver los elementos andalusíes musulmanes, de la época musulmana. Tengo que matizar porque hasta yo mismo me equivoco, ¿no? Aquellos monumentos andalusíes de la época musulmana. Y ellos vienen a visitar esas mezquitas, esas califas, esos restos monumentales que por supuesto nos enorgullece a todos, ¿verdad? Andalusí, lo decimos nosotros. Entonces cuando lo decimos nosotros, en Europa imperaban las tinieblas. Guau. Lo hicimos nosotros, hermano. Es que esto es fundamental. Esta frase de este hombre es sublime. Yo muchas veces me preguntaba cuando pequeño y le decía a mi gente, bueno, ¿y eso qué lo dice? Los romanos, aquello que lo dicen los visigodos, aquello los fenicios, aquello. Oye, los andaluces no hicimos nada, los andaluces que no hicimos nada, aquello lo hicieron los árabes. Bueno, entonces los andaluces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nada, ¿verdad? Bueno, y este hombre lo que viene a decir, que Blas Infante dijo, esto es obra de los andaluces. Andalucía en la época antigua, Andalucía actualmente, es la misma identidad. Por lo tanto, nos llena de orgullo y de nacionalidad patria o cultural de la nación andaluza. Y continúa aún más. Una serie de tinieblas que en cierta manera se están transmitiendo hasta hoy. Sí, esto de las tinieblas es significativo porque es verdad que Europa en aquella época era una región de tinieblas. Recordemos que París no tenía sistema de alcantarillado, Londres mucho menos, ¿no? Ni siquiera, bueno, Madrid ya empezaba porque era, digamos, una colonia, una zona colonial, avanzada colonial de Al-Ándalus, pero bueno, ya era una civilización más fluida, ¿no? Más enriquecida. Toledo, por supuesto, Valencia, incluso hasta las propias ciudades del norte. Pero lo que era Europa era un bosque. Alemania era un bosque continuo de lobos y
con mi cariño para los lobos, que tienen muchos, que son hermosos, y por supuesto para París y Londres, ¿no? Pero aquellos eran simplemente villorrios, villas grandes, que es donde la gente vivía sin alcantarillado, sin sistema de medicina, de sanidad pública, en fin, de ese tipo de cosas, que por supuesto aquí teníamos, ¿no? En Al-Ándalus me refiero. Y entonces, yo solamente digo aquí, ¿no? Mira, este chaval, este Use dice, tiene una hostia en la cara muy grande. Supongo que se refiere a una hostia consagrada, que es lo que se come la gente cuando van a tomar misa. Yo sé que se refiere a eso. Una hostia consagrada, es lo que... Gracias, amigo, eres muy simpático. España es cristiana, ten cuidado con lo que dice, hablar, si te vamos a dar un aplauso. Vale, pues tendré cuidado con verte o con decir lo que tengo que decir. ¿Tú qué quieres que diga? ¿Que España es cristiana? Pues yo lo digo, no te preocupes. ¿Será por eso? Esa es la política que ustedes mantienen siempre. El miedo, la venganza, la dictadura y el sometimiento a vuestras órdenes de pensamiento, ¿vale? Esto es el eslabón de la puerta del perdón del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, donde hay que pagar para entrar. Sí, es curioso esta anécdota porque el señor del Mar Infante siempre, digamos, alude a ella, ¿no? Él lleva colgado una réplica, digamos, en su cuello del perdón, del aldabón, de la llamada, que es una réplica que se mantiene original. Lo que hay en la puerta es una réplica, pero se mantiene original en el tesoro de la catedralicia de la ciudad de Sevilla, de la catedral de Sevilla, y él lo hace referencia a esto, que siendo un eslabón, un monumento, una arquitectura, en este caso una artesanía andalusí islámica, se mantiene como un tesoro para venderlo a los turistas, para que los visitas genere dinero en la catedral de Sevilla por parte de la Iglesia Católica. Es curioso, ¿verdad? Ese dinero va al Cabildo de la Catedral de Sevilla. El Cabildo de la Catedral de Sevilla cobra por ver el llamador original de la Puerta del Perdón, que está en el tesoro de la Catedral de Sevilla. Los mismos que después hablan de la inexistencia de huellas islámicas o musulmanas o andalusíes, que yo puedo identificar una cosa con la otra. Es curioso porque repite que precisamente estos personajes que niegan la existencia de un pasado histórico cultural andalusí, islámico o andalusí, es lo mismo porque él identifica las dos palabras, islámico o andalusí, y son los mismos que reniegan de ese pasado, los que cobran de ese pasado, los que viven de ese pasado. Es curioso, ¿verdad? Porque en este caso se está refiriendo al Cabildo de Sevilla, pero podemos hablar de otros muchos cabildos, de otras muchas empresas, de muchos ayuntamientos, que sus políticos renegando del pasado andalusí, sin embargo viven del turismo, de que vienen a visitar esa sociedad esplendorosa del Al-Ándalus, ¿no? Que aún guarda sus huellas en callejuelas y en edificios y en la propia estructura de la sociedad andaluza, o incluso más allá de Andalucía, que no solamente Andalucía. Podemos hablar de Toledo, podemos hablar de Zaragoza, podemos hablar de tantas ciudades que mantienen todavía esa herencia andalusí, ¿no? Y de la cual nos sentimos orgullosos. Quiero recordar a este respecto que hace un par de años, Dries, Hal y yo estuvimos en Chefchaouen, estuvimos viendo al señor Mohamed Raisuni, que es consejero real de Mohamed VI. Sí, permitirme poner una foto de esta visita, o de algún efecto de esta visita. ¿Veis? Aquí en esta foto que he puesto aquí arriba, aquí en mi cabeza, tenemos la foto original de Blas Infante con Raisuni, el original, hace 100 años, y esta es la foto actual de los bisnietos, nietos, de los dos, tanto de Blas Infante como de Raisuni. Y esta visita se hace en el mismo sitio, en Chefchaouen, y cuando cumplió 100 años, yo personalmente tuve la bendición de acompañar a este hombre para rememorar esta visita histórica que después de 100 años recuperamos y mantenemos, ¿no? Y también el proyecto que Blas Infante inauguró, de hermanamiento con los andalusíes de aquella época y con la de hoy, ¿no? Para que sigamos teniendo ese hermanamiento de andaluces, ¿eh? Y esta referencia es a esa foto, que a esa visita que realizamos en aquella época, hace 4 años, sí, o sea, sí, 3 o 4 años, a Chefchaouen, una localidad andalusí 100%.
Así que escuchemos la visita. El señor Rey Suni, que se portó extraordinariamente con nosotros, nos abrazó y nos reconoció como hermanos totalmente, pero volvemos a decir lo mismo. Ya no se trata de hermanos en una fe islámica o en un credo islámico, por supuesto puede existir y hay absoluta tolerancia. Hermanos andaluces, hermanos andalusíes. En la Constitución del Reino de Marruecos, en el preámbulo del Reino de Marruecos, se establece la identidad andalusí. Y Perdón, que es demasiado. Esto que acaba de decir este señor del Más Infante es trascendental, porque no se está hablando de una identidad islámica, que seamos musulmanes y por eso nos unimos porque somos andaluces, eso es lo que no entienden estos personajes aquí algunos que me están increpando y amenazando, en fin, literalmente amenazando. Eso es lo que no entienden, que esto es una reunión familiar de andaluces. Unos llevan chiraba, otros llevan corbata, pero somos andaluces todos, todos, tanto ellos como nosotros, y eso es lo que destaca del Más Infante, que por supuesto destacó y materializó Blas Infante. El señor Rey Suni, que es uno de los consejeros reales a los que más cuenta les puede echar Mohamed VI, y en cuya mezquita privada se reúne la gente de Shawen con todos los honores, nos dijo textualmente: lo que pase, la frase literal es lo que pase en Al-Ándalus repercute en Marruecos, y lo que pase en Marruecos repercute en Al-Ándalus, porque estamos hablando de lo mismo. Sí, bueno, esto es realmente importante, porque cuando hablamos de los andaluces, como son herederos de una gran cultura, se han colocado, de alguna manera, con el tiempo, en sitios privilegiados de la sociedad marroquí, tunecina, argelina, o más allá incluso, ¿no? Pero evidentemente son personas con mucho peso político y social y económico incluso, ¿no? en este sitio. Y bueno, es una consecuencia de una gran cultura que ellos demuestran como Andalucía, que lo son. Y están colocados evidentemente en un estatus importante dentro de la sociedad. En este caso está hablando de Shawen, ¿no? Como gobernador de Shawen, que es una región importante al norte de África, de África, y justamente enfrente de Andalucía, de Málaga en concreto. Y es un orgullo para nosotros que justamente enfrente los líderes políticos y sociales de esta comunidad son andaluces, o descendientes de andaluces. Y eso es lo que nos une con un amor de hermano, de hermanamiento y de cariño, ¿no? Y no hay mucho más que nada. Entonces, Blas Infante lo que intentaba, siempre, según mi opinión, salam alaikum, era conectar con ladrillos y con pegamento ese puente de cultura, ese puente cultural que nunca ha dejado de existir, en mi opinión, entre el Marruecos continental en África y el Al-Ándalus de la península ibérica, que después, como estamos diciendo, se extendió. A la sombra de la visita de Blas Infante, muy poco después, acudieron, por ejemplo, a Chef Shawen, por ejemplo, fue algo que es poco conocido, Federico García Lorca. Bueno, antes de continuar, quería destacar esto que acaba de decir, que el objetivo de Blas Infante con su visita a Marruecos no fue otro más que establecer un lazo cultural. Hoy en día parece sencillo, algo sencillo, ¿verdad? Hay mucha gente, personas que van a visitar a Marruecos como turistas, incluso como buscadores de cultura, ¿sí? Y eso es lo que pretendía Blas Infante, establecer un lazo de cultura entre los dos pueblos del estrecho de Gibraltar, en este caso, ¿no? Como si fuera un puente donde las personas somos los ladrillos de ese puente. Con lo cual, el motivo de Blas Infante para la visita es un motivo hermoso y destacable, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar de Lorca, ¿verdad? Así que he puesto una foto de Lorca, bueno, que ahora explico. En Shawen, y escribió incluso manuscritos andalusíes. Sí, no, lo voy a poner un poquito antes porque... Con ladrillos y con pegamento, ese puente de cultura, ese puente cultural que nunca ha dejado de existir, en mi opinión, entre el Marruecos continental en África y el Al-Ándalus de la península ibérica, que después, como estamos diciendo, se extendió. A la sombra de la visita de Blas Infante, muy poco después, acudieron, por ejemplo, a Chef Shawen, por ejemplo, fue algo que es poco conocido, Federico García Lorca, un tiempo allí en Shawen, y escribió incluso manuscritos andalusíes. Estamos hablando de que hay una raíz, que está, un sustrato que está ahí, indiscutiblemente, que no puede ser negado por nadie, como otra cosa que no digo aquí ahora. Bien, perdón, esta cuestión que plantea nuestro amigo del Más Infante, yo no la sabía.
y desde luego nunca ha sido valorada ni promocionada. Yo sé que algunas personas saben quién es Federico García Lorca. Yo creo que algunas personas en España saben quién es Federico García Lorca, pero por supuesto quien sabe quién es Federico García Lorca es en el extranjero, en el mundo entero, porque valoran su obra literaria, poética y humana. Bueno, pues este señor Federico García Lorca fue a Sahagún posteriormente a la visita de Blas Infante, lo cual demuestra que Blas Infante abrió un camino de hermanamiento para que otros lo siguiéramos. En este caso, Federico García Lorca. Yo no lo sabía, pero así encaja esa visita que Federico hace a Marruecos, pero no sabía que había sido posteriormente, digamos, a la iniciativa que Blas Infante había tenido. Es curioso porque esta historia o esta versión de la historia no está suficientemente valorada o estudiada o documentada por el valor que tiene. He puesto esta foto aquí a mi lado, porque es una foto que aparece, que encontré cuando fuimos al acto en Algeciras, que no lo he dicho, pero fue en el a ver si lo digo bien, Hostal Reina Cristina. Eso, Hostal Reina Cristina, es un parador nacional. El parador nacional Reina Cristina, que es un sitio histórico, evidentemente, un edificio muy antiguo, quizás de hace un siglo y medio, por ahí, casi, y tuvo la visita, como documenta esa foto, y hay algunas otras, pero fundamentalmente esa foto de la visita a este sitio, de este parador nacional de Algeciras, de Federico García Lorca. Hombre, evidentemente la visita de Federico García Lorca fue documentada con esta foto porque tuvo que pasar por ahí, o sea, para viajar a Marrakech, a Sahagún, se embarcó en Algeciras y cruzó de alguna forma fácilmente a Ceuta y posteriormente a Sahagún, ¿no? Con lo cual vemos esa conexión de la vinculación de Blas Infante al mundo andalusí con la posterior visita de Lorca, en este caso, ¿no? Los dos, tanto Federico García Lorca y Blas Infante, tuvieron un final a manos de esos fascistas que no pudieron acallar su voz y tuvieron que asesinarlo por la espalda, vilmente, como algunos amenazan hoy en día, ¿verdad? Algeciras es cristiana, sí, claro, por supuesto. ¿Quién duda eso, amiga? ¿Quién duda que Algeciras fuera cristiana? Por supuesto. Pero en definitiva no estamos hablando de eso, estamos hablando de cultura y de historia, no de dogmatismo. Bien, el señor del Blas Infante continuó su charla. No creo que lo sepa mucha gente, lo sepa pues. La persona que redactó y gramaticalizó el Corán fue un señor de Jaén, Alfía al-Malalek. Todavía hoy los periódicos de Marruecos mandan enviados especiales a Jaén y gente que documenta en Jaén en busca de la familia de al-Malalek, porque el Corán, con todo su magisterio, era una serie de fórmulas sintácticas o de fábulas, por llamarlo de alguna manera, no muy bien estructuradas, hasta que un señor de Jaén, precisamente de Jaén, cogió el Corán y dijo: señor, este es el Corán. Y ese es el Corán que hoy circula por todas partes, incluido en casa de Rey Suni o incluido en las bibliotecas de Fez, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, esto es lo que pasa con juntarse o escuchar a personas de inteligencia y documentación. Este señor del Blas Infante da un dato que yo no sabía, y estoy seguro que vosotros tampoco, de la participación de un andaluz, en este caso de uno de Jaén, Yoyan, en la traducción, no más que la traducción, digamos, la formalización de la escritura del Corán que hoy en día se usa, porque, digamos, de alguna manera hay que transcribirlo correctamente, y esa transcripción que se hace a una lengua vernácula, pues la hace este personaje de Jaén, y curiosamente sigue siendo utilizado, referendado hoy en día en el mundo del norte de África, cosa que yo no sabía y supongo que muchos andaluces no saben, que un andaluz de Jaén sea un sabio reconocido en el mundo islámico por su conocimiento en la traducción del Corán. Así que me siento orgulloso de mis antepasados andaluces, en este caso de este señor, que vuelvo a repetir,
no conozco nada de él, ningún dato. Me gustaría algún día encontrar datos que refrenden lo que ha expuesto este señor del Blas Infante, de un autor andalusí de la Edad Media, traductor del Corán, que sigue siendo hoy en día refrendado por las culturas del norte de África. Así que me gustaría tener más datos sobre este personaje andalusí. Eso, infortunadamente, porque hay un poco como de infortunio aquí, ¿no? Que no sé a qué se debe, en su momento tocó que ya no fueron perseguidos o aplastados, en fin, o desbancados los reinos musulmanes de la península. Pues los mismos moriscos sufrieron una persecución tremenda en las Alpujarras en Valencia, incluso con resultados sangrientos. Incluso cuando hubo el levantamiento militar del 18 de julio o del 17 de julio de 1936, que creo que no nos cae demasiado simpático a todo el mundo aquí, pero bueno, ese levantamiento... Bueno, a alguno por aquí sí le cae simpático el alzamiento, lo que llaman un alzamiento nacional, que es simplemente una horda de mercenarios asesinando al pueblo indefenso, ¿no? Pero está haciendo referencia evidentemente a la expulsión de los moriscos. Los moriscos que no solo partieron de Granada, sino que también de Valencia, por supuesto, de toda la península, pero digamos concreta y físicamente estos dos sitios fueron la mayoría, ¿no?, de los que fueron expulsados, tanto de la región de levantina, en concreto de Valencia y la costa, y por supuesto, como no, de la Alpujarra granadina, que es donde se había concentrado toda la disidencia, toda la resistencia andalusí en la última época, ¿no? Y eso fue como cometió uno de los sangrientos genocidios más importantes de la historia hasta, y no quiero pecar pero sí hasta el episodio de Gaza en Palestina. Y ese levantamiento ahogó lo que era en esta ocasión, sí, el crecimiento de un Estado andaluz encabezado por mi abuelo. Fue mi abuelo, como tenía otra serie de colaboradores, algunos vivieron. Esto que acabo de decir es correcto. O sea, digamos que Andalucía ha tenido una historia, Andalucía y la península, ¿no?, pero en concreto Andalucía ha tenido una historia de resistencia y de soberanía, de identidad evidente, y ha tenido siempre una repercusión, una persecución y un sometimiento ante el ejército, las tropas imperialistas y de dominación, mediante genocidio y asesinato y expulsiones, ¿no?, y expulsiones como la que se avecina hoy en día, ¿no? Y claro, y él lo que dice que si no llegase por ese sometimiento y esa aniquilación, digamos, asesinato de esta población que estaba dispuesta a alcanzar y a buscar su soberanía e independencia cultural, pues hoy en día tendríamos un Estado libre de Andalucía, que es lo que protagonizaba Blas Infante, que anunciaba Blas Infante, hasta que un tiro por la espalda, o varios tiros por la espalda, lo interrumpió. Bueno, yo diría que eso se reanudó de alguna manera cuando llegó la autonomía, que hoy en día disfrutamos del Parlamento andaluz, que no es ni otra cosa más ni menos que precisamente la soberanía andaluza que Blas Infante promulgó. Evidentemente no gobierna el Parlamento andaluz el que me gustaría a mí, pero eso es un paso para la identidad democrática y libre del pueblo de Andalucía, lo cual fue lo que promulgó Blas Infante con toda su obra y su vida. Y entonces pues ahí quedó totalmente ahogado eso, cuando esto ya era ya prácticamente una realidad, en el sentido de que alguien como don Manuel Clavero Arévalo, que fue gran amigo mío y conocemos a su familia y todo esto, él dijo, y me lo dijo a mí poco antes de morir, que él solo tenía un presidente de quien hubiera querido ser ministro de verdad, y era Blas Infante. Y fue Blas Infante. Blas Infante era un presidente. Y Clavero, por ejemplo, que fue ministro ya en la transición, ministro de varias carteras, pues trabajó específicamente para eso. Bueno, voy a explicar esto porque muchas veces las personas, yo estoy seguro que no lo comprenden. Él está hablando de una época en España en la cual las personas apostaron y crearon la democracia con las leyes constitucionales, entre ellos la ley autonómica, con su estatuto de autonomía, y para eso se aprobó un parlamento autonómico que evidentemente a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido presidente Blas Infante, pero había sido lamentablemente fusilado o asesinado.
De todas formas, Blas Infante es el presidente de honor de la Junta de Andalucía. Espérate, no sé si alguna vez la gente me escucha o no. El presidente de honor de la Junta de Andalucía no es Juanma Moreno, no, ni va a ser Ayuso, no, es y será siempre Blas Infante, don Blas Infante Pérez de Vargas. Ese es el presidente de honor de la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Yo ya no puedo decir mucho más, solamente puedo decir que en mi opinión estos conceptos que yo he expresado constituyen la búsqueda de lo que es, al menos la búsqueda de lo que es el verdadero ideal andaluz que perseguía mi abuelo, que perseguía Blas Infante. Y entonces yo creo que ahora lo único que nos corresponde a nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos vivos de todo esto, dedicarnos a hacer que todo lo que ellos trabajaron, por todo lo que los muertos trabajaron. Puede ser mi abuelo, puede ser el mismo Clavero que al final consiguió que se convocara el referéndum de autonomía en Andalucía. Pudieron ser todos los que quedaron en el camino, que hubo tantos muertos. No me olvido de Rafael Ariza, que fue fusilado lastimosamente, no me olvido de toda la gente que murió en Casas Viejas, no me olvido de tanta gente, ¿no? No lo sé, en la Alhambra ya se sabe que lo que se pone es, que está en todas las paredes, no hay vencedor sino Dios, Allah, Arriba y Lalá. Yo en este caso no creo que en este caso ese Dios es el gobierno ese Dios, en mi opinión, para mi opinión, es el gobierno del propio pueblo andalusí. Y yo voy a terminar con una frase que está aquí en el Corán, que la quiera ver la puedo ver. La apuntó mi abuelo de su puño y letra, sobre una de las suras del Corán. En todos nace la criatura nueva. Aquellos en quienes permanece, esos son los elegidos. Esto lo escribió de su puño y letra en el Corán al-Karim, este mismo que está aquí. Y solamente terminar que en esencia, aquí no hemos hablado exactamente de política, sino de la cultura, el renacimiento y la vertebración de una gran nación que fue Al-Ándalus, que creo que son los sueños más infinitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmas, muchas gracias. Hemos colocado este vídeo por algunas zonas, espero que lo veáis con más tranquilidad y detenimiento, porque merece la pena escuchar directamente a este hombre con toda su profundidad. Sé que es una carga de conocimiento y de información muy amplia, pero con un poquito de paciencia podemos entender todos los aspectos de su discurso, que es vertebrador. Su principio de cómo es la intención de Blas Infante, la búsqueda de la causa andalusí, de lo que forma el andaluz, cuál es su componente estructural y social y cultural, y que lo encuentra evidentemente en el Islam, no exclusivamente en el Islam, pero sí en el Islam. No es que sea exclusiva el Islam es parte de esta historia, pero hay que entenderla, si no, no se entiende nuestra historia andalusí, ¿de acuerdo? Y él, digamos, termina con ese recorrido en nuestro compromiso actual por la consecución de esta búsqueda que todavía nos queda a nosotros. Blas Infante y los que hicieron antes hicieron su camino, algunos la perdieron en la cuneta, algunos represaliados por la dictadura fascista y franquista, pero otros sobrevivimos a eso y seguimos luchando por esta causa andaluza y noble europea, de una Europa tolerante, abierta y constructora de una civilización generosa para nosotros y para la humanidad entera. Por eso me alegro tanto de haberos traído esta charla. Un saludo a todos, incluyendo los que me acusan, me amenazan y tal, que para eso siempre hay tiempo y siempre hay experiencia, ¿verdad? Pero que, como dijo Blas Infante, viva Andalucía libre, Tahiyya al Andaluz Hurra. Hasta pronto, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.